Buenos días otra vez. Si acaba de llegar o si acaba de sintonizar, le doy la bienvenida. Y gracia y paz sean a ustedes de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando yo era niño, había un programa de la tele que se llamaba Mr. Rogers' Neighborhood. Quizás algunos de ustedes lo conocen. Y en este programa, el señor Rogers, Mr. Rogers, se llama el vecindario de Mr. Rogers, del señor Rogers. Entonces, en cada episodio, el señor Rogers le decía a la gente, lo invitaba a los niños a venir a su vecindario y a entrar en su casa. Y nos hablaba, nos enseñaba cosas. Y diría que la palabra clave para Mr. Rogers era prójimo. Porque en cada episodio, al comienzo de cada episodio, él te cantaba una canción y el título era ¿No serás mi prójimo? Él te invitaba a ser su prójimo, pero él también te enseñaba qué significaba eso, qué significaba ser un prójimo con sus palabras y sus acciones. Y yo creo que millones de niños dirían esto mismo, que cuando tú estabas en la casa de Mr. Rogers, ¿te sentías aceptado, comprendido, aún como niño? A veces los niños no se sienten comprendidos por los adultos. Uno se sentía especial, importante y amado. La palabra prójimo o vecino, tenemos como dos palabras en español. Esas dos palabras vienen del latín, de palabras latinas, que básicamente quieren decir cercano o próximo. Y las palabras correspondientes en hebreo y griego, los idiomas de la Biblia, tienen básicamente el mismo significado. Un prójimo es alguien que esté cerca de ti, alguien que conoces o alguien que encuentras en el transcurso de la vida, alguien con quien tienes contacto. Y en la historia que tenemos delante de nosotros, un hombre le hizo una pregunta a Jesús y esa pregunta provocó una conversación sobre el prójimo. ¿Qué significa esto? Entonces leemos de Lucas 10, 25 y 26. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Ahora, este hombre se dice que era un experto en la ley y probablemente era uno de los sacerdotes judíos que había adquirido mucha erudición sobre la ley, sobre los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, los libros de Moisés. Entonces, sabía mucho sobre la ley. Entonces, él se acerca a Jesús y él le hace esta pregunta. Y no sabemos por qué. Podía ser porque él quería simplemente investigar a este nuevo rabino que apareció de la nada predicando y enseñando, que no había estudiado en una escuela de rabinos. O podía ser también para tenerle una trampa. Vemos esto mucho de los religiosos de Israel que se opusieron a Jesús y trataron de tenderle trampas para que pudieran arrestarlo y matarlo. No sabemos, ¿verdad? Pero le hace la pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pensando en ese tema, me imagino que decía en su corazón, pues tener vida eterna, pasar la vida eterna en la presencia del Dios Santísimo no es poca cosa. ¿Quién será digno de participar en eso? ¿Cómo se hace? Entonces hace la pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para hacerme digno para pasar la eternidad en la presencia del Dios Santísimo? Pero notaron que Jesús no respondió a esa pregunta, no contestó inmediatamente su pregunta. En vez de hacer eso, le hizo otra pregunta. Entonces, tú eres un experto en la ley, seguramente la palabra de Dios tiene algo que decir sobre este tema, sobre el reino de Dios y tener vida eterna. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Qué dices sobre esto? Porque tú eres un experto en la ley. Y dice así en el próximo versículo, como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente.
y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Aquí el experto en la ley, en su respuesta, combina esto muchísimo perfectamente y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en realidad la respuesta era bastante sencilla, ¿no? Y quizás este hombre pensaba, bueno, quizás se sentía un poco avergonzado. Hice una pregunta y la respuesta fue tan sencilla. Y yo soy un erudito en la ley, entonces tengo que hacer otra pregunta. Tengo que justificarme, así que hace otra pregunta. Dice, ¿y quién es mi prójimo? Señor, la respuesta quizás no es tan sencilla de lo que tú crees. ¿Cuál es la definición de un prójimo? Y parece que el Señor está tratando de, uno se puede calificar, otro no. Porque Él sabía, como tú y yo, que habitación con muchos peñascos, muchas curvas, muchas cuevas, en las cuales los ladrones podían esconderse. Entonces, era muy común en aquel tiempo que fueran atracados los viajeros. Y eso es exactamente lo que pasó al Señor en la parábola de Jesús, que aparentemente era una persona judía. Y tan brutal fue el asalto que, ¿qué pasa? Él está tirado sobre el suelo, medio muerto, y dependiente por completo de que una persona compasiva pase por ahí. Entonces, ¿qué pasa? En el versículo 31 dice, resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Uno pensaría que esta persona, que era un sacerdote, que probablemente vivía en Jericó e iba a Jerusalén para cumplir su jornada de servicio en el templo en Jerusalén. Uno pensaría que él se pararía y ayudaría a este hombre. Y todos los judíos que escuchaban esta parábola por primera vez estaban pensando en sus corazones, aquí viene el héroe, él va a rescatar a esta persona. Pero ¿qué hace? Nada. Lo ve, se aleja y sigue de largo. No hace nada. El sacerdote de la parábola era ciertamente una persona con quien el experto en la ley se asociaría. No tendría ningún problema en decir, este sacerdote es mi prójimo. Un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Aquí viene otro religioso profesional. El levita era el ayudante del sacerdote, del sumo sacerdote. Entonces, él probablemente también vivía en Jericó e iba a Jerusalén para la misma cosa, para hacer la misma cosa. Entonces, otra vez, otro héroe podría rescatar a este hombre, pero ¿qué hace? Lo mira, lo ve, pero lo ignora y sigue de largo. Entonces, estos casos muestran, van a ver un contraste muy grande ahora con estos hombres y con el tercer viajero. ¿Quién es el tercer viajero? Un samaritano. Cuando un judío oía esa palabra, samaritano, ¿en qué pensaba? Enemigo. La historia de los samaritanos, puedo contarla brevemente. 700 años antes de Cristo, cuando la nación de Asiria destruyó las 10 tribus del norte de Israel, mataron muchas personas y deportaron a muchos judíos a otros lugares. Y para reemplazarlos, tomaron personas de otros lugares, otras personas conquistadas de su imperio, y los llevaron a Israel y los asentaron ahí. Así que el resultado fue que los judíos, los pocos judíos que se quedaban, se casaron con los extranjeros que fueron puestos ahí. Y el resultado fue una raza mixta y una religión mixta. Porque en cierto sentido practicaban la religión judía, pero solo aceptaban los 5 primeros libros, los libros de Moisés. Tenían su templo en el monte Gerizim. E insistían en que había que ofrecer sacrificios en ese templo y no en el templo en Jerusalén. Entonces, entre estos dos pueblos había mucha enemistad. Mucha enemistad.
se asociaban, pero solo por razones de negocio. Pero el tercer viajero es un samaritano que llega y no sabemos por qué estaba en esa ruta, pero cuando ve el hombre tirado en el suelo, en vez de mirarle y decir, bueno, que se pudra, judío, ¿qué hace? Se agacha y le da primeros auxilios. Después dice, esto no es suficiente, este señor necesita más ayuda, entonces lo monta en su propia cabalgadura y él camina, lo lleva a un alojamiento, lo cual habría sido para él una inconveniencia, porque me imagino que tenía un negocio o algo así, y se queda ahí para cuidarlo. Yo creo que en este momento muchos le habrían dicho, ok, caballero, yo hice mi parte, ahora te toca a ti. Pero no, se queda y lo cuida. Y aun cuando tenga que irse, ¿qué hace? Le dice al dueño del alojamiento, cuídalo. Le da dinero y dice, si tienes que pagar algo de más, entonces cuando yo vuelva, yo te reembolsaré por lo que hiciste. No podemos comprender qué tan chocante habría sido esta parábola para los judíos que la escuchaban por primera vez. El héroe debía ser el sacerdote o el levita, pero el héroe Jesús lo puso el samaritano. El samaritano fue un prójimo al hombre que cayó entre ladrones. Y Jesús continúa en el próximo versículo y dice, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Y noten que ni siquiera puede decir la palabra samaritano. Dice, pero dice la verdad, ok, el que se compadeció de él. Anda entonces y haz tú lo mismo. Entonces el experto en la ley quería saber si él podía seleccionar a las personas que él quisiera tratar como prójimos. Pero ¿qué le dice Jesús? Seas tú el prójimo. No es una cuestión de evaluar a las personas a mi alrededor y decir, este merece ser mi prójimo y ese no. Ella sí, pero ella no, definitivamente no. Es una cuestión de decir, de tener la actitud de que yo quiero ser un prójimo a cualquier persona con quien tenga contacto en mi vida que tenga una necesidad. Jesús le dice, haz tú lo mismo. Y acuérdense que es un mandato continuo. Hazlo, haz que esto sea un estilo de vida para ti. Haz tú lo mismo. Una vez, cuando yo era misionero a Colombia, vivía en Bogotá y por 3 días fui a Medellín de viaje. Y cuando volví a Bogotá por avión, fui al reclamo de equipaje y agarré la maleta y me dirigía hacia la salida. Y entre el reclamo de equipaje y la salida, un señor se me acercó. Era un señor humilde, no vestido muy bien. Me dijo, señor, ¿puedo llevar tu maleta? Y le dije, no, gracias, estoy bien. Entonces, y seguí, pero él me siguió a mí. Y otra vez me preguntó, ¿puedo ayudarte con la maleta? Obviamente él quería que yo le pagara para llevar mi maleta a la parada de taxis. Y dije, no, gracias. Y seguí. Y otra vez, tercera vez, insistió y me dijo, por favor, señor, déjeme ayudarle. Y dije, no, soy muy capaz, no necesito su ayuda, gracias. Y me fui. Pero luego, al pensarlo, al reflexionar, sentí mucho remordimiento en mi corazón. Porque me dije, Esteban, el Señor te ha bendecido en cuanto a tus ingresos, tu vida, tu estilo de vida. Pero ese señor casi no tenía nada. Creo que solamente quería unos pesos para alimentar a sus hijos. Ni trabajaba en el aeropuerto, simplemente estaba ahí para tratar de ganarse el sustento para sus hijos. ¿Y tú qué hiciste? Ni permitiste que él te ayudara. Haz tú lo mismo. ¿Lo he hecho yo lo mismo? Y cuando veo el resto de mi vida, veo otros casos en que no he ayudado a mi prójimo.
al hacerle daño o al no hacer las cosas buenas que debería haberle hecho. Y si tú examinas tu vida también, verás lo mismo. Jesús dice, haz tú lo mismo. Y no lo hacemos. No lo hacemos siempre. Y no me refiero solamente al mendigo en la calle que te pide dinero, sino tu esposo, tu esposa, tus hijos, cualquier persona en tu vida que necesite ayuda. Ahora voy a mostrarles algunas fotos y quiero que te preguntes en tu corazón si sería fácil para ti ser un prójimo a esta persona o no. Pero se avanzó demasiado. Ok, primera foto. Pregúntate, ¿sería fácil para mí ser un prójimo a esta persona o no? Dos personas con mascarilla y dos personas que no la usan. ¿Sería fácil para ti o difícil ser un prójimo a esas personas? No es tan fácil. Cuando Jesús dijo a ese hombre, haz esto y vivirás, no le estaba diciendo, hombre, estoy seguro de que si tú haces esto, si te esfuerzas mucho, sí, tendrás vida eterna en el cielo. Lo que quiso decir al hombre es, hombre, si tú crees que vas a llegar al cielo por tu propia santidad, por la manera en que has amado a Dios y a tu prójimo, espero que reconozcas que será imposible para ti. Imposible para ti, imposible para mí también. No tenemos la santidad que Dios nos exige, pero, aunque en esta parábola el samaritano no representa estrictamente a Jesús, ¿no ves a Jesús en el buen samaritano? Jesús se parece al buen samaritano. Porque ¿qué pasa? Jesús vio nuestra condición, nos vio tirados en el suelo, hundidos en nuestros pecados, sin fe en Dios, sin amor a Dios, alejados de Él. Nuestro destino iba a ser el infierno, rebeldes. Pero en vez de venir a nosotros y decir, bueno, si tú vas a vivir así, entonces que vayas al infierno y que te quedes ahí por toda la eternidad. Él dijo, yo iré al infierno por ti. Y lo hizo. Vino aquí, tomó la forma de un ser humano, asumió una naturaleza humana y experimentó el infierno por ti y por mí, por todas las personas. Por nuestra falta de amor al prójimo y nuestra falta de amor a Dios. Él pagó el precio, aunque Él era inocente. Y Él reemplazó nuestras obras pecaminosas y defectuosas con su propia santidad. Él siempre amó a su prójimo y lo hizo como nuestro sustituto. Y ahora, ¿qué ha hecho Dios? Él murió, pero resucitó de entre los muertos y Dios ha declarado a ti y a mí inocentes de esos pecados que hemos cometido contra nuestro prójimo. Y nos declara santos, porque ya no ve en nosotros el pecado, sino la vida perfecta de su propio Hijo. Jesús es como el buen samaritano. Él actuó como nuestro prójimo. Hay un versículo, Efesios 2:13, que dice esto: pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Jesús actuó como nuestro prójimo y ahora nosotros somos prójimos, personas cercanas a Dios, no personas lejos de Dios, y todo por su sangre. Uno de los valores fundamentales de nuestra iglesia es vivimos con más alegría que culpa. Cuando yo hice esto en el aeropuerto de Bogotá, sí,
Sentí mucho remordimiento en el corazón. ¿Cuál fue la solución para mí? La cruz y la tumba vacía. Reconocí que ahora tengo una nueva identidad y tú también. Dios nos ha declarado hijos y ya no pecadores condenados, sino hijos que pueden vivir con Él en su reino eterno. Él ha cambiado nuestra identidad ya por medio de Jesús. Él lo declara. Y ahora, cada uno de nosotros, porque Jesús ha sido nuestro prójimo y nos ha rescatado, podemos decir, ahora yo quiero tener una nueva identidad delante de las personas también. Ya no como la otra persona, el pecador perdido y rebelde. Otro valor de nuestra iglesia es buscamos ser más como Jesús. Y ahora en mi vida tengo esta nueva identidad como hijo de Dios. Y ahora mi identidad hacia las otras personas puede ser prójimo. Y reconocer en mi vida, con mis acciones, con mis pensamientos, de que el amor cristiano no tiene límites y no tiene fronteras. No es un asunto de escoger quienes merecen mi amor. Puede ser que yo no esté de acuerdo con la religión de esta persona, con los ideales de esa persona, con la política de él, con la moralidad de ella, pero mi identidad como prójimo dice, si tiene una necesidad, lo voy a servir, sin condiciones. ¿Cómo? Bueno, las circunstancias determinan eso. Mis circunstancias y las circunstancias de las personas. Pero el Señor me dará la sabiduría para saber cómo servir a esta persona. Y hay más de una manera de servir a una persona necesitada. Pero hay tantas personas en el mundo. ¿Cómo puedo? ¿Por dónde comienzo? Para terminar, quiero contarles otra historia. En 1969, si lo crees o no, todavía era ilegal para un afroamericano meterse en una piscina pública con una persona blanca en este país. ¿Lo creen? Un año antes de mi nacimiento. Todavía era ilegal para que hicieran eso. Mr. Rogers, lo mencioné antes, el señor Rogers, en un episodio de su programa, él puso una piscinita en su patio, la llenó de agua, se sentó en una silla y se metió los pies para refrescarse. Entonces llega el oficial de policía de su vecindario, el oficial Clemens, que era un señor afroamericano. Y Mr. Rogers le dice, ¿quieres? Te invito a meterte los pies en la piscina. Y el oficial dice, pero yo no tengo una toalla. Y Mr. Rogers le dice, puedes usar la mía. Entonces él se sienta, se quita los zapatos, los calcetines, se enrolla los pantalones y se mete los pies en la piscina. Un hombre que encontró otro hombre que necesitaba aceptación y amor, no solamente de parte de él, sino de parte de la sociedad en la que vivía, y ahí empezó. Jesús es tu prójimo, te trató como un prójimo. Tú antes fuiste ese hombre tirado en el suelo, pero Jesús se agachó, te rescató. Entonces, por amor a Él, sé un prójimo, por donde quiera que vayas, a quien quiera que encuentres en este mundo. Y solo tienes que empezar con una persona, con la próxima persona que Dios te pone en la vida, que tenga una necesidad. Amén.